Bueno, y pasemos a otros temas, y es que fíjese que desde ayer Pedro Sánchez Pérez Castrejón, presidente del gobierno español y madrileño de origen, pues se declara nuevo habitante de la Ciudad de México y nuestro compañero Enrique Muñiz nos trae todos los detalles. Minutos antes de las 11 de la mañana del jueves, el antiguo palacio del ayuntamiento registraba un movimiento inusual de personas. Se alistaba la llegada del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, para recibir la medalla y el pergamino de huésped distinguido, un nombramiento que recibió con evidente gusto. Y quiero pedirle permiso para poder ir presumiendo por ahí de que, a partir de ahora, además de madrileño, soy también chilango. El madrileño arribó a las 11 horas con un minuto al edificio sede del gobierno capitalino, acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Las cámaras de Capital 21 acompañaron al huésped en el recorrido del jefe del Estado español en su camino por las escalinatas, mientras en los pasillos que llevan al Salón de Cabildos, personal de logística preparaba todo para el paso libre de las autoridades. La jefa de gobierno le mostró parte de lo que representa el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ya en el Salón de Cabildos, el presidente resaltó la calidad humana de los capitalinos, la historia y cultura que une a los dos pueblos, y lo atractiva que es la capital mexicana para los jóvenes españoles. La Ciudad de México posee una vida y un pulso que son contagiosos. Y por eso hay tantos españoles, muchos de ellos jóvenes. La jefa de gobierno resaltó el aporte de los migrantes españoles en la capital mexicana. La ciudad y el país se enriquecieron con la llegada de muchos españoles que huyeron de la dictadura franquista y que fueron recibidos en México por la generosidad del general Lázaro Cárdenas. Marcelo Ebrard destacó la lucha que realizan las ciudades y países que han optado por un cambio de régimen. En esta ciudad se está librando una batalla importante por construir lo mismo que hemos dicho. Una sociedad en donde pueda haber igualdad, esperanza, otra forma de organizarse y podamos ver el futuro no solo con esperanza, sino con certidumbre. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.